Rusia tiene a la OTAN nuevamente agarrado de las botas. Del pescuezo. Esta vez es bajo una presión nuclear, pero no a través de ojivas ni de amenazas de misiles intercontinentales. Es una amenaza nuclear, sí lo sigue siendo, pero ahora la presión, la jugada del Kremlin recae en algo mucho más silencioso, pero igual de devastador. Seguimos hablando acerca de amenaza nuclear. Hablamos del control del uranio que mantiene funcionando todas las plantas nucleares o la gran mayoría de las plantas de los países nucleares miembros de la OTAN. Comenzando con Francia, que es uno de los pilares energéticos de la OTAN. Bueno, pues resulta que Francia recibe el 60% de su uranio enriquecido. ¿Saben de dónde? Directamente de Rusia. Y resulta también que sin ese suministro, pues ¿qué pasaría? Que los reactores de Francia se apagarían y el país completo de uno de los opositores más férreos del Kremlin se sumiría en una crisis energética terrible. Todo se paralizaría. El país completo, las industrias, los hogares. No solamente es Francia, también hay países como Corea del Sur y Alemania que dependen de alguna manera del uranio ruso. De repente, fíjense cómo la energía nuclear europea pues parece que está en manos de Moscú. Si pueden echarle un ojo a estas notas que son impactantes, se ha hablado de esto en diferentes ocasiones, pero ¿qué tan vulnerable está la OTAN? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si Rusia de pronto decidiera cortar todos estos suministros de uranio, no más uranio para los países miembros de la OTAN, así como hay sanciones al petróleo ruso, pues ¿qué tal si Rusia pusiera sanciones de no venderle uranio a estos países de la OTAN? ¿Qué alternativas tendría Francia y el resto de los países de la OTAN si su principal fuente de energía queda en jaque? ¿Cuánto tiempo puede resistir la OTAN antes de enfrentarse a una crisis energética que no tiene precedentes en el mundo? Rusia tiene en sus manos el destino energético de Francia, aunque no le gusta escucharlo a la OTAN. Y no estamos hablando solamente de sanciones económicas, no estamos hablando de diplomacia internacional. No, Rusia tiene el poder literalmente de desconectar el suministro de uranio enriquecido que está alimentando el 70% de las centrales nucleares francesas. El 70%, amigos. De hecho, el 60% del uranio que Francia necesita viene directamente de Rusia. Ahora, ¿se imaginan el impacto de que de un día para otro se apague todo eso? Que no tenga electricidad un país completo como Francia. 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Ese es el precio de la dependencia nuclear francesa. ¿Y qué pasaría si Moscú decidiera dejar de venderle uranio mañana? ¿Cuánto tiempo iba a durar Francia sin eso? Ahora, y también es importante decirlo, realmente creemos que Francia y otros países que dependen de este suministro nuclear para poder sobrevivir están involucrados y comprometidos con las sanciones contra un país que es uno de sus principales aliados energéticos. ¿O todo esto que estamos viendo aquí es un circo cuando se trata de los verdaderos intereses para el funcionamiento de las economías de estas potencias? Más bien, pensemos que si esto fuera real, estaríamos hablando de la antesala ya de un colapso energético en Europa si es que Rusia decidiera regresar la cortesía de las sanciones del uranio como un arma de guerra. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, buena pregunta, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Francia no está sola en esa trampa energética. Corea del Sur también, decíamos, depende fuertísimamente del uranio ruso. De hecho, 1/3 de las importaciones de su uranio vienen también de ahí, del mismo lugar, de Moscú. Y fíjense, Corea del Sur compra 603 millones de dólares. Tan solo esa es la cifra del último año y medio. Y en el caso, fíjense, impactante
de Washington, Estados Unidos depende en menos porcentaje del uranio ruso, pero sigue dependiendo. Sus 135 estaciones activas y cerradas estadounidenses, resulta que compraron uranio ruso por más de $1,700 millones. Incluso Alemania, el país en donde Biden quiere instalar misiles Tomahawk nucleares apuntando hacia Rusia, bueno, pues Alemania también, que había prometido cerrar sus centrales nucleares, sigue siendo un cliente importantísimo de Moscú. Gasta $97 millones en uranio. Y lo realmente interesante es que los envíos más grandes de uranio no fueron ni para Europa ni para Corea del Sur. La mayor parte del uranio ruso el año pasado se fue directamente a los Estados Unidos, a pesar de todas estas tensiones, de las rivalidades, de las supuestas sanciones. Es un negocio de uranio que sigue fluyendo, porque parece que cuando se trata de energía nuclear, la geopolítica se diluye en favor de los negocios sucios. ¿Quién iba a decirlo, verdad? Y tú me comentabas, Alba, un poco de este legado. No puedo decir al aire lo que me dijiste en esas mismas palabras, pero los agarraron en curva, por decirlo menos. Sí, los agarraron en curva porque curiosamente, que alguien decía, pero es que Rusia también necesita el dinero de la venta del uranio. Sí, efectivamente, ese es su negocio, vender uranio. Pero desafortunadamente para muchas naciones en el mundo, incluidos muchos miembros de la OTAN, el 80% del dominio del uranio del mundo lo tiene Rusia. La mayoría del uranio mundial que se necesita para la energía nuclear, para la electricidad, la posee Rusia. Entonces, Estados Unidos tuvo un contrato o un programa con Rusia que se llamaba de Megations to Megawatt. Ya se acabó, ya terminaron, pero dejó a muchas empresas estadounidenses de energía eléctrica pues embarcadas con contratos sumamente altos en cuanto a consumo de uranio y también sumamente altos a contratos millonarios. Entonces, aunque supuestamente ya no sigue ese programa, pues ellos están obligados por contrato a seguir consumiendo el uranio. Y también, pues no nada más por eso, es que Estados Unidos pues depende del 20% del uranio ruso. Si no tiene ese 20%, tiene que ver de dónde más lo saca. Por eso era que era tan importante el Níger. ¿Recuerdan hace algunas semanas, unos meses, que se estaban peleando literalmente en África, en el Níger, con Rusia? Bueno, porque si no querían comprarle a Rusia el uranio, lo podían obtener prácticamente a precio de gallina flaca, como luego decimos, del Níger. Pero desafortunadamente Rusia se quedó con el control del uranio del Níger. Entonces, ni Estados Unidos puede obtener ese 20% que necesita para su energía nuclear prácticamente gratis del Níger, ni Francia puede obtener el uranio que necesita del Níger. Ahora dependen más que nunca pues de Rusia, y no son los únicos, hay muchas otras naciones. De hecho, China aumentó la necesidad del uranio ruso para su energía nuclear y para sus proyectos nucleares que está desarrollando. No se sabe a ciencia cierta, Estados Unidos no ha logrado aún descifrar cuál es la cantidad de uranio que necesita China de Rusia, pero sí es una cantidad considerable. China es insaciable. Japón. Mira, dice Marcés Menini y va a favor de tu comentario que acabas de decir. Hola, claro que Rusia necesita el dinero del uranio, pero también se lo puede vender a cualquier otro país. Exacto, es que es algo sumamente... China no tiene llenadera. No, India, que es el país más poblado del mundo, le compra uranio a Rusia. China, que es el segundo país más poblado del mundo, le compra el uranio a Rusia. Japón, que está dentro del G7 y que está, pues, que sigue los lineamientos de Estados Unidos, y algo nos ha quedado claro, depende del uranio de Rusia. Las grandes potencias dependen del uranio de Rusia. Entonces, si Estados Unidos no le quiere comprar el uranio a Rusia, va a haber quien sí se lo quiera comprar, porque es un producto en demanda. Claro. Es como si ya no le quieren comprar el arroz a India, que es uno de los grandes proveedores de Asia de arroz, va a haber otras naciones que sí. Entonces, no es que no necesita el dinero, es que es un producto que se necesita y va a haber quienes, otras naciones que lo quieran comprar, como el gas. Arroz, oro, gas, petróleo, leche, huevos. ¿Quién no compra este tipo de productos que son básicos, ya sea en la canasta básica, en la energía,
en los medios de subsistencia de los países. Y por eso, ¿qué va a pasar cuando Rusia, si lo obligan a eso o si se le ocurre, apriete el botón y desactive todos los suministros de uranio que está mandando a los países miembros de la OTAN? Repito, ¿por qué no lo ha hecho? Yo no lo sé, pero seamos claros. No solamente hablamos, repito, de Francia, de Corea del Sur, ni siquiera de Estados Unidos. Como tú bien decías, Alba, hay muchísimos países que dependen de este combustible en todo el planeta. Entonces siempre va a haber alguien que lo quiera. Y en todo sistema global, de un momento a otro, se puede tambalear precisamente si le cortas un suministro así de vital. Y mientras que esto pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, la construcción de nuevas centrales nucleares se ha pausado. Washington había dicho que esta medida le iba a ayudar a generar su autosuficiencia energética para generar su propio uranio, pero eso está en pausa porque hay muchas preocupaciones medioambientales y entonces se ha frenado. A pesar de que Estados Unidos es el segundo mayor consumidor de uranio ruso, pues sus plantas no están creciendo al mismo ritmo que otros sectores energéticos. Y eso es lo preocupante, porque si no desarrollan sus propios recursos energéticos, como las reservas de uranio en Canadá, por ejemplo, aquí, no ha sucedido esto a pesar de que es posible que se haga, pero la velocidad a la que se necesita no es a la misma a la que avanza la producción de uranio. Washington podría recurrir al uranio canadiense, pero la producción no es tan alta. Entonces, la energía nuclear, que es una de las más limpias que existen, por cierto, y muchos países están volviendo a verla ya como una solución viable a largo plazo, a pesar de que se le había satanizado y ahora se nos quiere vender, Alba, por ejemplo, que estos tipos de vehículos eléctricos son la gran panacea en lugar de las plantas nucleares. Como dirían mis amigos en Alvarado, no lo puedo decir aquí, pero ¿dónde crees que vas a conectar ese carro eléctrico para cargarlo? Al enchufe de tu casa, que depende de la energía nuclear de una planta que necesita uranio para funcionar. Claro. Y es la gran panacea. En los países occidentales se había promocionado el uso de los autos eléctricos, incluso por sobre los de gasolina, y eso incrementa la demanda de uranio ruso. Claro, sobre todo ahora que vemos, si se fijan en la promoción de los autos nuevos, todas las marcas de autos están sacando sus modelos híbridos. Sí o sí, si te quieres comprar un auto nuevo este año, sí o sí, la gran mayoría ya son híbridos, eléctricos y a gasolina. Entonces, por todos lados, ya ayer estábamos saliendo del Costco, tenían 3 vehículos de la marca Chevrolet eléctricos y ahí la gente viéndolos. Ahora nos están vendiendo esa idea de que es lo mejor que se le puede hacer al planeta cuando dependen del uranio y cuando dependen del litio, que contamina. Ya no les quiero decir, pregúntenle a Bolivia por qué han tenido su intento de golpe de estado, justamente por el litio que tanto necesitan para sus baterías. Y como decía alguien, el problema no es el dinero que cuesta el uranio para Rusia. El problema es que cuando un país deja de tener ese uranio para hacer su energía nuclear, entra en graves problemas. ¿Cómo puedes correr una empresa, cualquier tipo de empresa, si no tienes energía eléctrica? Como los hogares, imagínense las pérdidas en los supermercados. Vamos a ponerlo bajito. Los supermercados, ¿cuánto no perderían si no tienen energía eléctrica? Sus plantas no les darían mucho tiempo. Una planta de gasolina no les va a alcanzar. Los hospitales. Y ahora vayamos escalando. Nosotros trabajamos en la energía, en la industria automotriz. Y todo el tiempo se necesita muchísima electricidad para que esas plantas funcionen. Claro. No tienes electricidad o tienes una electricidad sumamente costosa, porque ahora compras el uranio en otro lado mucho más costoso, va a terminar pasando lo que le está pasando a Alemania con Volkswagen. Se van a ir a donde la producción es mucho más rentable, porque no van a disminuir su margen de ganancias. Entonces se van a ir a donde la energía nuclear, el uranio, sea más barato y les deje el mismo margen de maniobras. ¿Por qué se van de Alemania? Porque el gas es sumamente costoso. Bueno, mira, Alba, hablando de Volkswagen, déjame mostrarte esta nota que vale la pena. Es de hace 5 días, entonces vale la pena también leerla, porque tiene mucho que ver. Entre más autos eléctricos se hagan, más se perpetúa el ciclo de dependencia del uranio ruso. Sí. Y Rusia está frotándose las manos, viendo cómo la OTAN cada vez depende más y no menos de su propio uranio. ¿Qué va a pasar el día en que la OTAN diga ya no más, se acabó el juego, game over? Dice la nota:
Volkswagen se equivocó con los coches eléctricos. Ahora quiere arreglarlo, recortando los derechos de sus trabajadores y cargándose un convenio de 30 años. Volkswagen se enfrenta a la peor crisis de su historia y por primera vez en sus casi 90 años de vida se plantea cerrar fábricas en Alemania. La medicina pasa por ahorrar costes y solución fácil es que sus empleados paguen los platos rotos de su nefasta estrategia con los coches eléctricos, que siempre son el eslabón más débil. La firma ha anunciado su intención de poner fin a los acuerdos laborales que se pactaron hace 3 décadas, lo que permitiría despedir a miles de trabajadores a partir del año que viene. Curiosamente, también podría suponer aumentos de sueldo. Hay otra nota que estaba yo viendo. Más de la mitad de los alemanes se arrepienten de haber comprado un auto eléctrico. Fue el gran fracaso, Bueno, Alba. diciembre pasado, ¿qué pasó en Estados Unidos? Sí. Un montón de Teslas. ¿Recuerdan las notas? Mismos medios estadounidenses tenían notas por montón y en las redes sociales de que iban a los cargadores de Tesla y no cargaban. No arrancaban, no les servían para nada. Y luego, tienen ese problema. En el invierno no estaban cargando y eso que no estábamos tan frío como en otros inviernos. Pero no funcionaban, no cargaban. Entonces, ¿de qué te sirve que tengas un carro costosísimo? Porque está súper carísimo el Tesla. No lo vale, honestamente. Está a sobreprecio. ¿Qué no sirve? Que no lo puedes arrancar y necesitas irte a trabajar. Entonces te tienes que ir a la parada del autobús o pedir un autobús que utiliza gasolina o pedir un auto a gasolina para que te lleve a tu trabajo. Entonces no dejaste de contaminar, contaminaste doble. Luego, se incendian solos. Nos ha tocado ver videos de Teslas que se empiezan a incendiar solos y que han dicho los bomberos en Estados Unidos y aquí en Canadá. Han dicho, si un Tesla se empieza a incendiar, no tenemos manera nosotros de parar el incendio hasta que se consuma completamente el carro, ya. Porque no tienen ni una espuma ni nada que pueda controlar el incendio de un auto eléctrico. Entonces, así que digan ustedes, uy, qué buenos son. No. Mira lo que se puso trending precisamente en el invierno pasado en Estados Unidos y Canadá. Vean esto. Y era tal cual, Alba, un montón de payasos esperando a que su Tesla cargue en el invierno porque simplemente no se puede. Entonces, de todo esto se trata al final del día. Y por cierto, regresando al tema de Alemania, que vale la pena echarle un ojito porque abandonó sus centrales nucleares por decisiones políticas, esa es la verdad. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Que vio que se metió un balazo en el pie, ahora depende más del carbón. Y eso contradice todos sus compromisos medioambientales. La Agenda 2030 la empiezan rompiendo ellos mismos. Y la realidad es que las energías renovables no han demostrado ser tan eficientes en todos estos aspectos que nos quedan más que claros. Sin viento no hay energía eólica. Y un carro eléctrico necesitas conectarlo al enchufe de tu casa para que se cargue. ¿Y de esa energía de dónde viene? De una planta nuclear. Entonces, almacenar electricidad a gran escala hoy sigue siendo un reto. Y mientras Europa está revaluando su política energética y mientras Rusia sigue vendiendo uranio a sus mayores competidores, pues ¿hasta dónde va a llegar esta dependencia extrema de la OTAN al uranio ruso? Porque al final del día, la energía nuclear sigue siendo la carta más valiosa en la baraja energética rusa y parece que el Kremlin no tiene prisa por dejar de vender su uranio. Miren, al final del día esos $400 millones que París paga anualmente al Kremlin, pues no son una suma crítica para la economía rusa. Claro, es un excelente ingreso para el país, pero el legado soviético ha dejado a Rusia en una posición de producción de uranio, de enriquecimiento de uranio, que hasta este momento ninguna potencia ha podido superar, y eso ya se ve muy lejos después de que el año pasado Rusia tomara el control básicamente de la producción también de uranio en el Níger, en África. Y mientras hay otros países que hoy están sufriendo precisamente de esto, el invierno viene, por cierto, y ya le están pensando 2 veces en explotar sus propios depósitos de uranio por cuestiones medioambientales. Y Rusia sigue liderando el mercado y el panorama no parece alentador para Europa, para Francia sobre todo, en esta extrema dependencia nuclear, pero también para casi todos los países de la OTAN que siguen dependiendo de esta energía, porque no tienen muchas opciones. En caso de que Rusia decida jugar esa carta, ¿qué van a hacer? Las alternativas como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser?
comprar uranio a Sudáfrica, como a quién, por ejemplo, a quién le comprarían uranio, pues al final de cuentas al Níger. ¿Y a quién le pertenece ese uranio ya, Alba? Pues a Rusia. Rusia Game over. Tiene el control de eso. Como decíamos, los BRICS tiene el 80% de la producción petrolera del mundo, del petróleo del mundo. Los BRICS traen el 80%. El uranio, pues lo trae Rusia. Él es el que trae el uranio del mundo en la bolsa, él es el que controla. Entonces no tienen de otra más. Níger tenían reservas muy, muy fuertes de uranio en el Níger y tenía Rusia. Francia controlado esa parte y se la quitó Rusia. Salieron corriendo literalmente Estados Unidos y Rusia del Níger porque llegó Estados Unidos y Rusia de ay Dios, hoy no es mi día, todo se me lengua la traba. Se te lengua la traba. Sí, Estados Unidos y Francia salieron corriendo del Níger porque Rusia llegó y ellos les dio el espaldarazo que necesitaban, dieron su golpe de estado y se quedaron con todo. Entonces ahora Rusia tiene el control de la parte que ellos pensaban que podían seguir teniendo, porque estaba muy contento Francia llevándose todo el uranio del Níger a precio de nada. Claro, era un robo, eso era un robo. Era un robo despoblado. Era un saqueo, lo seguían viendo como su colonia. Claro. Abusaban de ellos. Es como el caso de la familia Bongo también. Que iba muy pegado. Y exactamente el mismo detalle. Se estaban llevando el petróleo y se estaban llevando el níquel. Sí. Entonces, ¿quién se lo estaba llevando? Francia. Francia, aunque supuestamente toda África se independizó, las antiguas excolonias francesas se independizaron, pues no, fue una independencia ficticia. Nunca fueron independientes. Francia seguía todavía robándose los recursos. Entonces, ya perdió el control del Níger y ya perdió el control de muchas otras zonas porque ahora esas zonas se están pasando con Rusia porque les conviene más. Imagínate, Alba, yo no entiendo de verdad por qué no hace esto aún Rusia, pero imagínate al final del día que viéramos una movida en donde, y es muy probable y hay que tener cuidado con esto, ¿qué pasará si de pronto Rusia dice hay sanciones ahora para Occidente? Y la sanción equivalente es que ya no vamos a venderle uranio a Europa. Perderían cientos de miles de millones. Esto que ha hecho Rusia de atacar las centrales eléctricas ucranianas para que no sobrevivan al invierno se quedaría corto. Sí. Con lo que pasaría en un 2x3 si dijeran no hay más uranio. ¿Cómo iban a sobrevivir el invierno en Francia, en Alemania, en casi todos los países miembros de la OTAN? En algo mucho más pequeño y que no dependen del uranio ruso, lo están viviendo nuestros amigos de Ecuador, que tienen los apagones. Por ejemplo. Que tienen 8 horas de apagones diarios con el gobierno. Ahora imagínense eso, escálenlo a todo Estados Unidos, a toda la Unión Europea. Alemania, sí, a toda Alemania. Francia. O sea, sería catastrófico. Sí es terrible catastrófico para la economía de Ecuador. Estos apagones de 8 horas para los hogares, para muchas empresas pequeñas. Ahora escalen esto a toda la Unión Europea. Bueno, imagínate que solamente con el tema de las sanciones a los combustibles, Volkswagen está casi en quiebra y está cerrando sus plantas. Ahora imagínate que no nada más hablemos del combustible, del gas, sino que también hablemos de un corte de uranio. Pues tendrían que cerrar todas sus fábricas y la producción alemana y francesa se vendría abajo. Tendrían que racionar apenas la energía suficiente para sobrevivir al invierno en los hogares. ¿Y de qué va a vivir la gente? Eso es lo realmente grave aquí. Por cierto, los invitamos a votar en la encuesta porque me parece que es una pregunta muy interesante. ¿Cómo afectaría a la OTAN un corte de uranio ruso a Europa? ¿Causa inmediato, recuperación lenta o nada cambiaría? Así es. Dice nuestro amigo Alonso Hernández, USA tiene reservas de uranio y otros países, pero dejaron la producción a otros igual que el petróleo. Tienen reservas, pero no las necesarias para poder subsistir tanto tiempo. Entonces necesitan de otros para tenerlas. Es como veíamos, volviendo al tema de Alemania. Se confiaron primero del gas barato ruso. Les volaron mágicamente el Nord Stream supuestamente en una noche de copas. Zelensky y sus amigos lo hicieron. Esas son las notas que saca el The Washington Post. Entonces voló el Nord Stream 2 y ahora necesitan comprar un gas sumamente costoso a Estados Unidos. Eso aumentó sus gastos.
Se vino el invierno pasado y tuvieron problemas. La energía verde aún no funciona como ellos esperarían. En el invierno, si no hay sol, no pueden producir energía solar. Si no hay viento, no puedes producir energía eólica. No puedes producir energía con el agua porque esta se congela por las bajas temperaturas. Entonces necesitas el gas, el uranio, o necesitas volver a lo que tanto habían criticado, el carbón. Y empezaron a desalojar a muchos pueblos que para su mala suerte se asentaron arriba de unas minas de carbón. Y uno de los países promotores de la energía verde, pues empezó a desalojar a la gente porque necesitan ese carbón para echar a andar sus calderas, porque el invierno, como bien decimos, ¿no? Y dicen en el chat, winter is coming. Sí. El invierno está llegando y ya saben a lo que se pueden atener porque el año pasado la pasaron muy mal. Entonces necesitan tomar previsiones de la energía que tanto criticaron, que tanto le criticaron a India, porque le criticaron muchísimo que en India todavía se utilice tanto el carbón. Y bueno, pues ahora ellos desalojan pueblos porque necesitan el carbón que está debajo de esas cajas, de esas casas. Entonces vemos, como siempre hemos dicho, la hipocresía. Porque si lo hubiera hecho la India o alguien más, lo estarían criticando horrible. Claro. Claro. Ahí están los resultados de la encuesta. Gracias a todos por votar. ¿Cómo afectaría a la OTAN un corte de uranio ruso a Europa? Caos inmediato. El 70% cree que esto es lo que pasaría, un caos inmediato. El 21% una recuperación lenta. Y el 9% cree que nada cambiaría. Hace unas horas el sur del Líbano y los suburbios de Beirut se convirtieron en el escenario de una tragedia como si fuera una película de estas de Hitman, ¿te acuerdas de esta donde los teléfonos móviles? No, era, sí, los teléfonos móviles, pero era que se implantaban como un chip para tener internet, algo así como lo que planea hacer los Cyberbox que planea hacer Elon Musk. Más o menos así. Bueno, una cosa así, Alba, se vivió hace unas horas en Beirut, en el Líbano. Se convirtió en el escenario de una verdadera tragedia devastadora, de veras digna de una película de Hollywood, un acto terrorista presuntamente lanzado por Israel, pero también hay que rascarle un poquito. Tenemos mucho de qué hablar sobre el origen de esta empresa y de esta tecnología, de estos dispositivos que explotaron a quienes lo trajeran. Entonces es bastante preocupante. Las explosiones no discriminaron, mataron hombres, mujeres, niños. Fue como un día de fuegos artificiales, pero las personas literalmente se convirtieron en explosivos andantes. Una niña de 8 años murió. Mujeres, niñas, niños, familias, gente que estaba haciendo su mercado, su súper. Y alguien en los comentarios decía hace rato, respeten a Israel. Esto no se trata de respetar a nadie, a un país. Se trata de hacer un análisis geopolítico imparcial de lo que está pasando y también de las implicaciones de esta empresa. Si es que las tiene, debería ya de estas horas salir la empresa a deslindarse de cualquier acto de esto, porque varios niños fueron víctimas de una serie de detonaciones. Se convirtieron en bombas humanas sin saberlo muchas personas, que arrasaban a todo a su paso, a las personas que estaban alrededor de ellas, de terror. En cuestión de minutos, los hospitales del Líbano y las escuelas se convirtieron en centros de emergencia. No fue una explosión o dos, fue un ataque coordinado que dejó miles de bombardeos, miles de heridos, varios muertos, familias enteras que fueron destruidas en segundos con una señal móvil. Mientras que los equipos de rescate libaneses pues siguen a estas horas trabajando sin descanso para intentar atender a los miles de heridos que siguen llegando en oleadas a los hospitales. Entre los afectados, lamentablemente se reporta el fallecimiento de una niña de 8 años, pero también están en estado de salud grave varios niños, mujeres, personas inocentes. También, por supuesto, que fue el destinatario de estos ataques, presuntamente altos funcionarios de Hezbollah e incluso el embajador iraní que resultó herido. Pero también, repito, se pasaron a traer a su paso por cada objetivo, explotaron 100 personas inocentes, mujeres, niños, hombres, familias, nadie estuvo a salvo. Y el temor a que estos ataques sigan pasando para quien traiga uno de estos explosivos, pues ya está en el aire. Ahora, ¿qué son exactamente estas bombas instaladas en
los famosos dispositivos buscapersonas o los beepers, ¿se acuerdan de ellos? Que desataron un verdadero infierno en el Líbano. Bueno, estos son los famosos beepers, o vipers, pero para quienes nacieron en los 70s u 80s los van a recordar muy bien. Eran esos dispositivos que tú traías muy famosos en las películas y en las series, que los traían sobre todo los doctores o abogados o gente de negocios que necesitaba un mensaje de que te están buscando. Antes de que existieran los teléfonos celulares, los mensajes de texto, los dispositivos inteligentes, se usaban estos beepers. Entonces recibías un mensaje y leías el texto y te comunicabas por teléfono si era necesario. Israel convirtió aparentemente miles de dispositivos beepers en bombas letales, instalándoles explosivos adentro que funcionan a través de señales de radio que detectan y que rastreaban los dispositivos electrónicos como si fueran teléfonos móviles o radios, que pues las víctimas en este caso llevaban consigo sin saber que se estaban convirtiendo en bombas humanas que iban a explotar. Cuando se activaron estos beepers por una señal que alguien habría mandado, pues todas estas bombas humanas que traían una persona que traía consigo uno de estos dispositivos, un beeper, pues detonó con una potencia letal. Y lo peor de todo es que pues fueron programados para explotar de manera coordinada. Y eso hizo que se convirtiera en un verdadero terror en todo Líbano. Imagínense, esto es de película. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Miren, vamos a ver con nuestros amigos corresponsales de AFP que cubrieron en Líbano qué es lo que sucedió. Miles de víperes de miembros de Hezbollah explotaron simultáneamente el martes en Líbano. El movimiento islamista proiraní, que atribuyó la acción a Israel, reportó muertos y miles de personas heridas en el rostro, en la mano, en el vientre e incluso en los ojos. Los víperes o buscapersonas son unos aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a Internet. Las explosiones se produjeron en varios bastiones de Hezbollah, apoyado por Irán, pocas horas después de que Israel anunciara que extiende a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora centrada en la lucha contra el Hamas palestino en la Franja de Gaza. Desde el inicio del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023, la zona fronteriza se ha convertido en escenario de disparos casi diarios entre el ejército israelí y Hezbollah, aliado de Hamas. En un comunicado, el grupo libanés estimó que el enemigo israelí es plenamente responsable de esta agresión criminal y anticipó que recibirá un justo castigo. Una fuente cercana a Hezbollah dijo que cientos de miembros del movimiento habían resultado heridos, tanto en los suburbios del sur de Beirut como en el sur del Líbano y en la llanura oriental de Bekaa. Entre los heridos está el embajador iraní en la capital libanesa, Mojtaba Amani. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos también reportó explosiones de víperes de miembros de Hezbollah en ese país. Mira, Alba, bien importante el comentario de nuestro amigo Edgar. Y tiene razón. De hecho, ahora que terminemos les voy a mandar los videos a nuestro grupo de Telegram, que lo encuentran como Víctor y Alba o The Mexican Family. A The Mexican Family lo vamos a mandar y se comparte automáticamente a Víctor y Alba. No los podemos pasar aquí porque son imágenes muy fuertes. Dice nuestro amigo Edgar: Reyes Antonio, no te confundas con FT Undas. Hay videos en redes que muestran que esas explosiones suceden en supermercados. Afirmo, confirmo. Claro. Nosotros los vimos, ¿no, Alba? Beepers que los portaban personas común. Señoras, mujeres. Una señora, Alba, bueno. Un beeper es un aparato como de... En vez de traer un celular, sí, si recuerdan los 80s, eran unos pequeños aparatos para mandar textos muy cortos. Porque alguien aquí dice, David Jonathan Pérez Pivaral, ningún civil tiene acceso a esos dispositivos. Es que son demasiado baratos. Son demasiado baratos y... Es mucho, no necesitas un plan de teléfono, sobre todo porque algunas personas por religión no pueden utilizar dispositivos que tengan acceso al internet. Los judíos ortodoxos, exacto, por ejemplo. Entonces utilizan los beepers para mandar mensajes o una alerta y un mensaje muy corto de, por ejemplo, ya llegué y manda la alerta y ya sabes, ves el número y sabes quién es el remitente, entonces ya llegó mi hijo a lo mejor, ya llegó y esa es la manera. Entonces no tienen la tentación de traer un dispositivo inteligente que se pueda conectar a internet
o que los pudieran rastrear supuestamente tan fácilmente. Pero esos son los que explotaron. Son muy populares en Medio Oriente y Sí. en el mundo por las personas que tienen ciertos tipos de religión de cualquier tipo, no nada más por el Islam, también por los judíos ortodoxos y ultraortodoxos. Ellos no pueden usar, por ejemplo, celulares que tengan acceso a internet, entonces usan este tipo de tecnologías de mensajes de texto que no pueden acceder a esto, como tú dices. Por supuesto, también muchas ramas del Islam. Los menonitas, por Sí. ejemplo, tampoco pueden usar estos teléfonos y usan este tipo de accesorios. También personas que de bajos recursos que no pueden estar pagando internet porque no necesita internet, el Viper. Entonces No. es como una especie de mensaje de texto. Pero pues hasta una niña de 8 años, lamentablemente, que no sabemos las circunstancias por las cuales la niña estaba jugando tal vez con el dispositivo de su papá, mamá, familia. Pero también en los videos se ve, Alba, gente que está en el supermercado comprando una cajera y de pronto explota. Vamos a pensar que el de enfrente tenía razón para explotar, pero explotan todos los de al lado y nada más se ve cómo caen todos los cadáveres. Había como un puesto de frutas y estaba la persona metiendo frutas a una bolsa, por la cámara de seguridad se ve como manzanas o algo, explota la persona, o sea, literalmente pues se le salen las vísceras y explotan todos a Sí. su lado. O sea, se volvió miles de personas explotando, convertidas en bombas humanas donde sea que anduvieran, pues fue algo terrible. Y mira, algo que tú y yo estábamos comentando hace rato y vale la pena mencionar, tengo aquí la información de los fabricantes actualmente de los víperes. De estos, ya no se venden tanto como antes, pero todavía se fabrican en pequeñas cantidades, más todos los que ya existen que Sí. los venden reensamblados. Sobre todo, Alba, se siguen usando mucho en estas zonas, como decimos, para el sector hospitalario, servicios de emergencia, se venden mucho para eso. En lugares donde no jala señal tu teléfono, donde no hay internet, los Vipers siempre tienen acceso a esto. Y bueno, algunos de los fabricantes son, y piensen qué tienen en común estos fabricantes. Miren, es Motorola, una empresa estadounidense, NEC, una empresa japonesa, Philips, una empresa de Países Bajos, Swissphone, una empresa suiza, y Apollo, nuevamente estadounidense. ¿Qué tienen en común, Alba? Todas, bueno, algunas son miembros de la OTAN y otras son miembros del G7. Pero Todas- finalmente todas caen en Occidente. Todas caen dentro de la triada de la justicia, de la democracia. De la Liga de la Justicia Sí, de Divina. la Liga Justicia. Pero Alba, también yo te voy a decir, debería de haber una especie de condena y deberían de las empresas que salen y que fabrican esto a deslindarse. Claro. ¿Cómo fue que pudieron instalar claramente vamos a hablar de esto, pero miles de víperes tenían bombas. Vete a saber Sí. cuántos más tienen esperando a ser activados O con una cuántos de los señal. teléfonos que compramos y tenemos ¿Sí? vienen preparados para ese tipo de cosas y uno no sabe. Para explotar. Sí, Por nada si le más- caes mal al Mossad. Y no, o estás en el momento indicado para hacer una bomba humana de alguien Sí. que necesita. Entonces, mira, la ubicación de este Pum. no sirve, pum, vuélalo. Oye, Como quiero la una película señora. de Hitman. Sí, oye, quiero una señora que estaba en el mercado. No importa. Iba a dar en el blanco. Échatela. Así le hacen. Alba, quien te escuche diría, ¿está loca tú? Mira lo que vivió Líbano, un verdadero terror. O sea, ¿cuándo te ibas tú a imaginar hasta dónde ha llegado la maldad de la humanidad? Y sobre todo la humanidad en donde se supone que es una región que es la más religiosa del mundo, en varias religiones, no digo que una. Ahí se concentran todas las ramas de las principales religiones del mundo. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad humana? Y esa tecnología, Alba, no sabemos. Alguien decía en los comentarios al principio de esto, bueno, pues no sabemos qué va a pasar. Tampoco si al final de cuentas cuántos más de estos dispositivos existan y uno está seguro en usarlos. Mira, Alba, lo más grave pues es que te usen como una bomba humana, pero como rastreador, por ejemplo, como un Eso ya lo dispositivo hacen. espía, eso es más que obvio. Alba, tú y yo estábamos hablando, curiosamente, hoy en la mañana, mientras desayunábamos, tú y yo solitos, porque los niños ya estaban en la escuela, de cambiar los portones de la casa. Y curiosamente nunca nos había parecido esto.
en una conversación, en la mesa del desayuno, no buscamos nada. Tú me dijiste, deberíamos de pintar los portones de la casa. Y yo te dije, a lo mejor los cambiamos. Pues mágicamente abres tu Facebook, ¿no? Y mucha publicidad de empresas de portones. Y le dije, mira, yo ni siquiera había buscado ni colores para portones, nada. Únicamente le dije a Víctor, oye, ya se empieza a ver el portón de la casa un poco dañado. Deberíamos de pintarlo para darle pues más vida. Y me dice Víctor, o checar o cambiarlo. Y ya, con eso. Entonces díganme si no nos están espiando. Por supuesto que nos están espiando. Hagan el experimento, pongan su teléfono cerca y hablen de cualquier cosa que realmente no hayan buscado y no vayan a comprar cualquier cosa y van a ver cómo les aparece la publicidad, pero por montones. Sobre todo en Facebook, Instagram, en estas empresas que son las democráticas y las lindas. TikTok es la mala, ¿verdad? Pero mira, regresando al tema que es gravísimo de estos informes que indican, Alba, que repito, no se trataron de 10 víperes ni de 100. Hablamos de más de 3,000 personas que fueron objetos de estos eventos de explosiones. Una cifra enorme de personas heridas, de muertos, que podría aumentar ahora con el paso de las horas. Estas bombas humanas lo que hicieron fue convertir a quienes la transportaban en un verdadero foco de desastre. Mataron a todos los que estaban alrededor de ellos. Causaron heridas, obviamente, graves a todos los que estaban cerca por las esquirlas de la explosión. Los fragmentos que además se dispersaron en el aire, que alcanzaron a todos en un radio bastante considerable, pues aumentaron, claro, el número de las víctimas. Y ahora el problema es que las bombas de los Vipers pues ya han sido condenadas por las organizaciones de derechos humanos porque vimos cómo causaron un daño brutal pero indiscriminado. Son armas que no distinguieron entre combatientes o mujeres y niños. Y miren cómo es la propaganda occidental, que en este momento nadie está hablando de quién fabrica los Vipers. No, claro, no ¿Y les cuál conviene. es su responsabilidad en esto? ¿Cómo es que hay una acusación contra Israel? ¿Cómo es que el Mossad logra meter 1,000 o 3,000 o 10,000, no sabemos, explosivos en estos Víperes y decidir quién explota y quién no, sin el consentimiento de la empresa o las empresas que los fabrica? ¿En qué momento Israel logra meter esas bombas adentro de los dispositivos antes de que los porten estos libaneses? Sí, eso es lo que se debería de investigar. O también, porque hay muchas empresas, ya las mencionamos, que son las que fabrican estos famosos Vipers, que trae muchísima gente. No son exclusivos de terroristas, como están diciendo. Cualquiera puede comprar un Viper. No son tan comunes en Occidente, pero en Oriente Medio sí son muy comunes y muy populares. Entonces cualquiera puede acceder a uno de ellos. ¿Cómo fue? ¿De qué empresa son los que explotaron? Porque hay que ver si fueron de la misma empresa. Eso no se está investigando. Para nada, claro. Está muy calladito. Veo aquí luego en los comentarios varios amigos que estaban diciendo, es que no sé cómo pueden defender a terroristas, a Hezbollah. No, nadie los está defendiendo, solo que vayamos por puntos. Cuando nació Hezbollah nació porque lo creó el Mossad. De entrada. El Mossad creó Israel, a Hezbollah. Pues. O sea, el Mossad es como la CIA de Israel. Ellos fueron los que crearon a Hezbollah. ¿Este grupo terrorista? Exacto, al que ahora le dicen terrorista. ¿Quién creó a Hamas, por ejemplo? ¿Israel también? Israel también lo creó. ¿Quiénes en Afganistán crearon esos grupos terroristas? Estados Unidos. ¿Quiénes en África crearon a todos los terroristas? ¿Quién entrenó a Osama Bin Laden? La CIA. Era un exagente de la CIA. Entonces, cuando dejan de obedecerles, los denominan terroristas. Lo decíamos el otro día. Parece ser que la definición de terrorista cae como pueblo mágico, dependiendo a cómo estén de humor. No puede ser que un día una persona o un grupo armado paramilitar sea terrorista y que a la semana ya no. Entonces, sí. ¿Es o no es? Como los hutíes. Exacto. O como el batallón de Azov en Ucrania. Exacto. Son o no son. Pero si están dentro de lo que conviene y siguen mis órdenes, son héroes. Claro. Son unos buenos muchachos. Pero si dejan de obedecerme, entonces son terroristas. Y es lo que estamos viendo. Son grupos que crearon ellos y se les crecieron los enanos. Son grupos que ellos les dieron las inteligencias, le dieron los entrenamientos y crearon estos monstruos y ahora se les salieron de control y entonces ahora caen en la denominación de terroristas.
Pero cuando los crearon, no los crearon como terroristas porque seguían sus órdenes. Cuando dejaron de seguir sus órdenes, entonces son terroristas. Los culpables de que tengamos tantos terroristas en el mundo son los que se están dedicando a hacer estos grupos paramilitares. Exacto. Si ya vieron que le salió mal con Hamas, si ya vieron que le salió mal con Hezbollah, si ya vieron que le salió mal con los hutíes, con los afganos y con todos los demás, ¿por qué siguen en otras partes del mundo creando más? Son grupos de desestabilización. Claro. Y seamos claros, Hezbollah es considerado un grupo terrorista por lo que hace. El ataque a los Altos de Golán, por ejemplo, es gravísimo porque atacan gente civil. Por eso son grupos terroristas, como Hamas cuando lanzó el ataque precisamente a más de 1,500 civiles inocentes israelíes. Es un grupo terrorista detestable. ¿Qué es Israel cuando mata 45,000 inocentes en Palestina? ¿Qué es hoy? ¿Cómo podría catalogarse el acto de convertir a bombas humanas a más de 3,000 personas, volando todos los civiles que están alrededor, haciendo su mercado, su súper en el hospital, en la escuela? ¿Cómo denominamos a eso? No podemos caer en eso de que cuando es un hombre que le coquetea a una mujer y es pobre, pues es un viejo cochino. Cuando tiene dinero es un señor coqueto. Es lo mismo aquí en la denominación que damos. Sí. Cuando se trata de Líbano y Palestina, entonces son grupos terroristas. Cuando se trata de los ataques como hoy, es el derecho a defenderse. No importa que mueran miles de personas inocentes, ¿sí? No, o por ejemplo, cuando se trataba de los Wagner, eran mercenarios. Sí. Cuando se trata de los grupos paramilitares que tiene Estados Unidos, son contratistas. Y no, al final del día son lo mismo, son mercenarios, solo que decidimos ponerles un nombre elegante para que no se escuche tan feo. Pero al final del día hacen exactamente lo mismo, matar gente porque están recibiendo un dinero del gobierno. O sea, son el brazo armado del gobierno en las sombras. Los Wagner son de la parte de Rusia y los contratistas son la parte de Estados Unidos. Ya por lo pronto Líbano salió a calificar estos ataques como una agresión israelí. Los están acusando de esto. Y dicen que va a haber una respuesta militar que va a ser mucho más compleja y devastadora de lo que dicen podemos imaginarnos. Todo esto pasa, hay que decirlo, en un contexto en el que las autoridades libanesas están intentando coordinarse con la ONU para exigir que ponga responsabilidades. La ONU no lo va a hacer, nos queda claro. La gente está desesperada. Claro, la ira se está acumulando en las calles. Las tensiones en Medio Oriente con esto todavía están estallando más. Hezbollah ha prometido un castigo justo que no va a ser más que incrementar la ola de violencia entre ambos actores, porque finalmente tanto el Pinto como el Colorado, nadie se está portando diferente aquí. Hamas, Hezbollah, las fuerzas de defensa israelí, todos están actuando igual, a diferentes escalas, pero al final del día están matando inocentes por todas partes, en todos bandos, en todos los territorios. Y es muy importante ver cómo la narrativa cambia dependiendo de quién hablemos. Hezbollah está diciendo que esto fue un ataque planeado. Israel, por otro lado, pues hasta ahora no dice nada. Se mantiene en silencio. Y pues eso no es nada nuevo, sobre todo en situaciones de este tipo. Pero ¿qué tan conveniente es ese silencio ahora? No solamente de Israel, también de las empresas que fabrican los Vipers. En un momento en donde las tensiones están entre estos dos rivales en uno de sus puntos más altos. Y también debe de haber implicaciones, porque alguien puede decir, es que los Vipers son para terroristas. Sí, bueno, podemos decir lo que sea. Nada más que las empresas que producen Vipers también producen otro tipo de teléfonos. Cuidado, porque Viper lo produce Motorola, NEC, Philips, Swissphone, Apollo. ¿Alguno de nuestros dispositivos electrónicos es de estas marcas? Y si no lo es, son empresas asentadas en Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Suiza. Entonces, ¿alguno de nuestros teléfonos está fabricado en estos países? ¿Cómo fue que se pudieron poner bombas adentro de tantísimos dispositivos programados para explotar en cualquier momento? En un grupo que es indeseable para Occidente, por supuesto que sí, o para la humanidad, como lo quieran ustedes decir, o para cierta parte del mundo, no podemos decir de la humanidad. El hecho es que estamos hoy hablando de una presunta colaboración de empresas de tecnología, a menos que salgan a deslindarse, lo que hasta este momento no han hecho, de decir cómo es que se instalaron bombas dentro de sus dispositivos y qué tan seguros estamos nosotros y qué hay detrás de cada teléfono móvil que usamos, sea Viper,
sea un Nokia de ladrillo, sea un teléfono inteligente, sea un iPhone, sea un Samsung, sea un Galaxy, lo que sea. No se trata solamente de las explosiones del Líbano. Después vemos lo que está pasando en Irán, respaldando por supuesto al Líbano, con Israel siempre en alerta. Todas estas piezas del tablero geopolítico hoy están más activas y tensas que nunca. Y aquí es donde las cosas se están complicando porque el Líbano, Hezbollah, para ser precisos, pues no solamente una milicia, ya lo hemos dicho, aquí convergen muchísimos intereses y si Israel realmente está detrás de estos ataques, pues entonces vamos a ver una escalada, porque esto ocurre, por cierto, apenas días después de que Israel declarara, 2 días después de que declarara que ampliaba sus frentes de guerra y que incluía la frontera del Líbano como parte de la zona de guerra de Israel. Y bueno, ahora vemos cómo ocurren estos ataques que no van a ser más que escalar el conflicto, y lo peor de todo no es eso, sino que en medio de ese conflicto pues van a quedar atrapados, justo como esta mañana, miles de víctimas civiles, niños, mujeres, hombres. Los datos están ahí. En los últimos 10 años, pues solo hemos visto cómo las tensiones entre Israel y Líbano crecen y crecen exponencialmente, en Palestina también, en Cisjordania también, en Irán, en Irak, en Siria. Y aun cuando apenas en tiempos de la pandemia había una cierta relativa calma, bien dicen, ¿no?, que esas calmas son las más preocupantes, porque lo que ahora está ocurriendo podría definitivamente ser el inicio de una escalada mucho mayor, y las explosiones que hoy vimos no solo dejaron muertos y heridos, sino que también dejaron una marca en la historia reciente que debería de invitarnos, amigos, realmente a la reflexión. ¿Quién está detrás de esto? Nos queda claro, pero ¿cuál es el grado de participación de las empresas que fabrican esto y que te pueden convertir en una bomba humana para ser activada en el momento en que a alguien se le antoje hacerlo, Alba? Sí. Y eso es lo peligroso, porque como lo decíamos, y muchos de ustedes lo están diciendo en el chat, ¿no? ¿Qué seguridad tenemos nosotros ahora de que nuestros teléfonos celulares no van a hacer exactamente lo mismo? ¿Qué es lo que pasó hace unas horas? Israel no ha dicho nada, Líbano lo está acusando. ¿Crees que Israel es responsable de las explosiones en Beirut? Las opciones son sí, claramente, no, Hezbollah se lo inventó o no estoy seguro. Así es. A ver, ¿ustedes qué opinan? Creo que con la tecnología y con lo que se ha afanado Israel, y todo el mundo lo reconoce por los avances tecnológicos que tienen, podría ser uno de ellos. Pero viendo de dónde vienen las empresas, obviamente no es el único que podría hacerlo. Hay muchas manos que mecen la cuna. Y los resultados de la encuesta. ¿Crees que Israel es responsable de las explosiones en Líbano? Sí, claramente, el 82%. No, Hezbollah se lo inventó, 7%. Y no estoy seguro, el 11%. Pues vamos a ver qué es lo que transcurre en las próximas horas, porque es algo que no tiene fin, Alba. No. Primero ataca Yemen, después Israel ataca Líbano, después Líbano promete una respuesta, Irán también se mete, Rusia, por supuesto, respalda a Irán porque Irán está respaldando a Rusia, Estados Unidos respalda a Israel. Aquí es todos contra todos. No, y como si no fuera suficiente eso, también vemos notas como que Estados Unidos manda un avión patrulla a las fronteras con China. Dices, no hay suficientes calderos en el mundo que todavía vas a picarle la cresta a China. No, yo no sé qué le pasa al mundo, pero de verdad, amigos, que más allá de los fanatismos o las ideologías, es que este mundo necesita un receso, un cese al fuego. Sí. Porque estamos a nada de que esto de verdad en nada se nos puede convertir en un conflicto global. El reloj del fin del mundo nunca había estado más cerca. Nunca había estado más cerca del día cero como ahora, por el nivel de tensión geopolítica, el nivel, la cantidad de guerras que existen en el mundo, que es de no creer. Amigos, muchas gracias por unirse como siempre a nuestro podcast de esta noche y nos vemos mañana con más información. Hasta luego.